Bien, buen día, buenas tardes o buenas noches, depende en el horario que vean este video. Bienvenidos a la segunda semana o digamos primera actividad real de tecnologías aplicadas a la educación. Recuerden que para cualquier duda o situación muy específica está mi correo que es ruiz.carla32@uabc.edu.mx. También tengo mi página web que es carla-ruiz.com donde publico notas de periódico, también publico en el Vigía, y algunas herramientas o más bien recursos digitales que pueden encontrar como presentaciones de inteligencia artificial o algunos otros datos sobre inteligencia artificial generativa aplicada a la educación. Entonces, bueno, en esta semana lo que vamos a hacer es, al finalizar la presentación, les voy a dar algunas indicaciones, las mismas que están en Blackboard sobre esta actividad, pero un poco más platicadas para que se entiendan de forma más sencilla. Pero esta semana toca hablar de qué es la sociedad del conocimiento, qué es la sociedad de la información, y toca hablar un poco de estos recursos que son libres o que deberían ser libres, los recursos educativos abiertos, que muchas veces no sabemos que están disponibles o que siquiera hay una ley, hay política detrás de todo lo que se publica, pero pues es una realidad, ¿no? Todas las imágenes que nosotros vemos, videos, entre otros, tienen copyright y hay que ser muy cuidadosos al momento de elegir la información correcta, sobre todo imágenes que a veces pensamos que no hacen ningún daño, pero que pueden terminar en algo muy denso, como una demanda real. Y esto ya está sucediendo. No sé si se acuerdan del caso de Carla de Sonora, perdón, vamos a ver, sobre Carla Estrella, que estuvo diciendo a dato protegido, que es una diputada, estuvo pidiendo una disculpa a esta diputada por su libertad de expresión, básicamente por un tuit que no debería ser un impedimento para poder hablar en línea, pero que es un caso que poco a poco se van acercando más estos casos y se van multiplicando y que cualquier persona podría ir en contra de ustedes dependiendo de lo que ustedes estén publicando, diciendo o tomando dentro de la web. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar imágenes dentro de la web, lo que les recomiendo en Google es irse a herramientas, derechos de uso, y aquí le vamos a poner licencias Creative Commons, que quiere decir que son libres completamente de uso y que ustedes deberían utilizar esta etiqueta para poder buscar esta información. Vamos a poner manzana, que es esta, y de esa forma sí poder utilizarla donde lo requieran o bien comprar las imágenes, que es lo que hacen la mayoría de los medios de comunicación, o tienen sus fotógrafos, sus periodistas, o bien toman las imágenes, compran las imágenes de medios como Shutterstock. eh, Ahí está. De Shutterstock o de alguna otra, digamos, base de datos de imágenes. Tenemos, por ejemplo, también Canva, que es donde van a realizar una actividad ahorita, en esta semana, no ahorita, pero en esta semana van a realizar esta actividad, donde si tienen la versión premium, por ejemplo, acá se ve que tienen una corona, porque es la versión premium, que en mi caso la tengo, pueden utilizar ciertas imágenes y ya están pagadas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo quitar el fondo y se queda nada más esta computadora de acá y ya se quita el fondo, ¿no? Entonces podemos hacer como este tipo de adecuaciones a la presentación o utilizar las imágenes de otra forma. Igual con inteligencia artificial se está utilizando demasiado de diversas formas, maneras, el recorte y uso de imágenes, pero hay que cuidar mucho. Apenas la Corte, por ejemplo, acaba de decir que las imágenes que se crean con inteligencia artificial son de dominio público, lo que quiere decir que son Creative Commons. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos la información y qué es lo que para lo que lo utilizamos, ¿no? Entonces, la sociedad del conocimiento no es la sociedad de la información, porque en general nosotros estamos informados, quizás de chismes, quizás sabemos más de, por ejemplo, Cristian Nodal y Ángel Aguilar y Caso y Belinda que otras personas,
porque nuestro algoritmo está siendo destinado para ese tipo de noticias, o quizás sabemos más de la Casa de los Famosos, o quizás sabemos más de hombres que tienden a tener problemas con el tema de género o el tema del feminismo, porque el algoritmo pues lo estamos delimitando hacia esa área, o quizás lo estamos dirigiendo hacia música en inglés en vez de español o más al K-pop, en fin, nosotros vamos armando nuestro algoritmo con el fin de que las redes sociales, su meta, su objetivo es que te quedes pues más tiempo consumiendo esta información. Sin embargo, como nosotros sabemos, está el término pudredumbre mental, que es un término destinado ya por eh, podredumbre mental o brain rot, es la palabra de Oxford del 2024, porque efectivamente, digamos que el exceso de TikTok o de información rápida o la falta de un vocabulario, un lenguaje amplio, un vocabulario amplio, es decir, manejar diferentes palabras, muchísimas palabras más que el promedio, es importante para no caer en lo que llamamos pudredumbre o podredumbre mental, es decir, brain rot o cerebro roto también, en otro tipo de traducción, em, donde mientras más consumes pues, contenido como TikTok, que son de corta duración, el cerebro se va acostumbrando a esta corta duración. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros nos vamos acostumbrando, el cerebro se va acostumbrando que solo necesita mantener la atención en poco tiempo. Recuerden que nosotros somos seres vivos, adaptables, muy adaptables al medio y al contexto que les rodea, y por tanto también el cerebro se adapta a utilizar menos su capacidad de lo que estaría acostumbrado. Pero esto está generando muchísimos problemas porque justamente los niños ya no terminan de ver una caricatura de media hora, sino que soportan solo 5 o 3 minutos, o ustedes mismos no soportan una lectura larga, y esto está causando problemas en la comunicación, en la forma de comunicar, en la forma de razonar, en la forma de entender. Y esto se ve en otros estudios con la disminución de la capacidad cognitiva, de mantener también la atención en clase. En fin, es una realidad, no lo tomen a la ligera. La recomendación es que ustedes como docentes pues estén eh, muy abiertos, abiertas a comprender y tomar esto con seriedad, porque la tecnología al final es solamente un medio, ¿no? Las herramientas digitales y tecnológicas terminan siendo solo un medio de cómo nosotros utilizamos la información, y también cómo las empresas, el espacio político lo utiliza para pues, mantener a una sociedad distraída en diferentes cosas. Esto es cierto, no es ningún tipo de, digamos, trama o teoría conspiranoica, sino que realmente cuando el gobierno necesita distraer a la población lo puede hacer muy fácilmente, y hoy más que nunca es mucho, mucho más sencillo, tanto que se pueden comprar pues bots, ¿no? En cualquier lado. Miren, lo que es un bot es prácticamente, aunque muchos piensan em, que son que son, digamos, aplicaciones, en realidad son personas que están en la India conectadas a diferentes celulares, a diferentes dispositivos. Ay, es que no le quité la derechos de uso. ¿Sí? Bueno. Que están en un lugar, eh, a ver, que están en un lugar con diferentes celulares conectados y una persona los está controlando. O sea, sí hay que tener un chip diferente para ser un diferente usuario, pero todos están conectados a una misma computadora. No encuentro la imagen. Igual me acordaré. Pero básicamente es esa imagen, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Sí. No, no lo encuentro. Bueno, son múltiples celulares que están conectados a la computadora y llenan la pared. Y esos son los bots que se llaman bots de paga.
Es decir, si ustedes quieren subir en vistas, también se pueden comprar vistas en YouTube si ustedes forman un canal de YouTube. En fin, hay muchas, muchas cosas que pasan con el tema de la tecnología y la llamada sociedad del conocimiento. Pero el punto es que nosotros seamos capaces de tener esa capacidad de razonamiento, em, tener la voluntad de leer, de buscar información, porque definitivamente nosotros no vamos a entender a profundidad ningún tema si no leemos sobre ese tema, si no nos volvemos especialistas en ese tema. Entonces, en la sociedad del conocimiento no es la sociedad de la información, no es mantenerse informado, no es leer la noticia o escuchar la noticia, sino que mantiene diferentes dimensiones. Una es la ética, lo social, lo político, reconocer la diversidad cultural y entender, identificar, producir, transformar, utilizar información para crear conocimiento con fines de desarrollo humano. Es decir, necesitamos a partir de toda esa información que tenemos saber discriminar. Discriminar significa seleccionar, es decir, quitar todo lo que no nos guste, todo lo que no tenga sentido, como en ChatGPT, que por eso tiene muchos sesgos, porque se alimenta de la información general. Y no siempre la información general es verdad. Por ejemplo, podríamos buscar cuál es la mejor postura sobre la mujer, ¿no? Y tal vez hoy en día que está regresando mucho el tema del machismo, que está regresando la aversión hacia la mujer, la misoginia, etcétera, em, haya como una definición diferente de lo que es ser una mujer. Eh, por cierto, si a ustedes les gustan estos temas de género, les recomiendo un libro que se llama Mujeres Intelectuales de América Latina, este por acá. Muy bueno si ustedes quieren entender la evolución de la mujer en la historia. em, y cómo no ha sido tan fácil el quitar estas ideas de mantenerse en casa y también ir comprendiendo que el tema del derecho al voto, el tema de que la mujer salga de casa, también tiene que ver con un tema de cosificación de la mujer, es decir, que es un objeto o que es simplemente una mujer y una mujer sirve solamente para reproducirse. Estas ideas al día de hoy se están reproduciendo muchísimo. Muchos jóvenes están pensando en esta forma de vida que solo daña la libertad intelectual de una persona y pues estaríamos volviendo al cerebro, a la podredumbre mental, pero de las mujeres, ¿no? Constriñéndolas a cosas muy simples y como si el fin en sí mismo del ser humano solo fuera sobrevivir. Y esto, al final, sí tiene mucho que ver con el tema de la sociedad de conocimiento, porque precisamente la información no es lo mismo que conocimiento. Tenemos que entender el por qué hemos llegado, la humanidad ha llegado históricamente hasta donde estamos, por qué se han ganado derechos, para qué han servido y, y entender de forma sociológica qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, que hace que tengamos tantos, tantos, tantos problemas hoy en día con la información que reside en las redes sociales. Esto se alinea con la UNESCO, porque la UNESCO propone construir bienes comunes del conocimiento, inclusión, derechos humanos como hijos de la transformación educativa. Y parte de los derechos humanos es el derecho a la educación, es el derecho a pensar. Y se nos olvida en muchas ocasiones que las mujeres también tienen un cerebro, ¿no? Los hombres también tienen un cerebro y que no se deriva de su color, por ejemplo. Si un hombre blanco es superior o más guapo, no tendría que ver con el derecho a la educación ni el derecho a las comunidades y no tendría que ganarse el respeto a través de la violencia por no ser blanco, ¿no? En fin, hay tantas cosas que devienen de la UNESCO y de esta revisión política de la tecnología y de las implicaciones de la tecnología que puede ser abrumador en este momento. Pero bueno, es como un panorama el que les estoy dando. Hay mucha información y me parece que la mejor forma de, de, de tener argumentos para lo que ustedes quieran creer es estudiando todo. No solamente lo que ustedes creen, sino en lo que están en contra de. Ustedes necesitan saber, por ejemplo, si son ateos, ustedes necesitan conocer la Biblia. No pueden ser ateos sin conocer la Biblia, ¿no? O conocer las religiones, o vivir la experiencia de la religión. Me parece importante el saber indagarlo e intentar ser más curiosos. Muchos dirían que no, pero
bueno, ya dependerá cada uno de sus formas o métodos de aprendizaje en la vida. Luego están los recursos abiertos, educativos, que nosotros pensaríamos que hay muchos. Los hay más en Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros ponemos en Internet recursos educativos abiertos, nos va a salir una página, mm, esta no es, que es esta, que es una página eh, de recursos abiertos para la educación, ¿no? Que son Creative Commons, como las imágenes son comunes, es decir, todos lo pueden utilizar. Y acá incluso hay, por ejemplo, temas de historia, lo pueden seleccionar para primaria y superior, vamos a poner eh, para educación para adultos, y le podemos poner normas, estándares, en fin, pero son destinadas a Estados Unidos. En Latinoamérica, en América Latina y del Caribe, tenemos universidades, por ejemplo, muy prestigiosas, como la Universidad de Buenos Aires, que es la UBA, como la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tenemos la UNAM, ¿no? Como referente, el Tecnológico de Monterrey, que son referentes en varias cosas. No, bueno, en UNAM no tanto en educación. El TEC de Monterrey sí es un referente en tecnología educativa. También la Universidad Veracruzana es un buen referente en tecnología educativa, pero no tenemos tantos repositorios abiertos o no tenemos un sistema como este dedicado a repositorios abiertos, ¿no? Entonces nosotros podemos buscar acá, vamos a poner siglo XX, a ver qué nos aparece. Y bueno, dice que no nos aparece. Vamos a dejar solo historia. Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, ya hay un recurso abierto, y es un material educativo que nos dice que es de lengua y literatura e historia de España, y es un PDF, básicamente. Es un PDF que seguramente pues es un recurso didáctico que se puede leer. Nunca pongan letras de esta tipografía, siempre traten de poner Arial, Calibri, Times New Roman, es mucho más entendible. Pero a esto se le llama recurso didáctico. Y a mí me sorprende las veces en que nosotros pensamos que un libro no es un recurso didáctico. Un libro es un recurso didáctico y un libro digital se vuelve un recurso didáctico digital. Pensar en el libro solo como algo aburrido o que no aporta a la educación me parece un gran error. Y pensar en el libro como una de las más poderosas herramientas en la historia como herramienta didáctica. O sea, antes el libro, la enciclopedia, pues era prácticamente un recurso didáctico, porque no existían formas de comunicar el conocimiento. Llega el Internet y entonces empiezan a haber muchos recursos, tipos de recursos didácticos, como cuáles, presentaciones, infografías. Hoy en día hasta los memes son recursos didácticos interesantes como actividad, más que como de enseñanza. Y la infografía es un recurso que se debe utilizar cuando ya el alumno aprendió, no antes, cuando ya leyó, cuando ya se informó, se hace una infografía. En fin, hay momentos en los cuales se debe utilizar cada uno de estos recursos y no usarse indiscriminadamente. Entonces, Em, bueno, esto ya lo deben de saber por los temas de evaluación educativa, pero estos son, digamos, tener un repositorio abierto, pues sería muy, muy interesante para nosotros, ¿no? De este tipo de información. Entonces, el fin de la sociedad del conocimiento y de los recursos abiertos es acercarse un poco a la tendencia de los años 90 al inicio del siglo XXI, que estamos hablando del año 2000 al 2010, donde se buscaba, sobre todo, impulsar que la información fluyera dentro de la web. Porque antes, hacia fines de 1990, perdón, 80, 88, y bueno, estaba todo este rollo de los cypherpunks, quienes empiezan a ver el tema del Bitcoin. Vamos a ponerlo acá. No quiero saber su precio. Y alguien que publica con el seudónimo Satoshi Nakamoto este paper. Este paper explica cómo funciona el blockchain y cómo funciona el Bitcoin, y empieza a decir que va a haber una forma distinta de utilizar el dinero sin
sin barreras en el mundo, porque hoy en día hay barreras, ¿no? El tema de los aranceles, por ejemplo, de Estados Unidos, hay un sinfín de barreras de uso del dólar, del peso, de la conversión. Bueno, el Bitcoin se plantea como la sustitución de todas estas monedas y que exista una moneda en particular en todo el mundo, ¿no? Y quien lo hace es este seudónimo de Satoshi Nakamoto, que nadie conoce quién es, y que inventa el Bitcoin. Em, y bueno, el tema es que en estos años, fines de los 80s, es que Nakamoto, con los cypherpunks y toda esta ola, buscaban tener libertad de información. Es decir, los principios de YouTube eran otra cosa porque el fin era encontrar información que no ibas a encontrar en ninguna otra parte, donde había realmente libertad de expresión y podían hacer lo que sea y no existían este control de algoritmos como antes. Entonces siempre encontrabas videos distintos y no apegados a tu tema o a tus temas, sino realmente algo muy distinto. Hoy en día hasta saben que te gusta escuchar por la mañana y por la tarde y por la noche. Entonces ya el algoritmo está muy sistematizado según tu perfil. Y el único que puede romper el algoritmo, pues somos nosotros, somos nosotras, al escoger otras cosas. Y por eso la recomendación es mantenerse continuamente pensantes, creativos y buscando otra información, porque si no, solo les van a dar lo mismo y van a pensar que Internet no tiene más cosas, pero hay un sinfín de temas que hay en Internet. Entonces, el punto es que hay muchos retos, desafíos en América Latina y del Caribe como en México. La CEPAL, por ejemplo, nos dicen que aún existen pues muchas brechas de uso y competencias digitales, pues no cualquiera las domina, no cualquiera sabe entrar, no cualquiera tiene buenos dispositivos, ya sean móviles como celulares o tabletas, o ya sean computadoras, laptops o computadora estática, ¿no? De torre. No todo el mundo tiene acceso a buenas computadoras. Y la CEPAL en 2025 intentó hacer una sistematización y mediciones recientes para orientar el cómo medir habilidades claves en contextos educativos, porque es un tema que todavía se debate mucho sobre las competencias digitales docentes y sobre lo que tienen que dominar o no dominar o qué habilidades exactamente deben de tener. Pero sin duda, el docente hoy en día tiene que tener habilidades de tecnología. Si no, me parece que solo va a tener una brecha importante, va a desarrollar una brecha importante con sus pares, es decir, con otros docentes, pero también hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que van a crear una brecha enorme con sus estudiantes. Y creo que eso es relevante sobre todo en educación pública, porque quien tiene educación privada, pues cada vez van a desarrollar y tener otro tipo de herramientas, ¿no? Por otro lado, pues la SEP ha estado utilizando el tema de competencias digitales, lo ha utilizado desde sexenios anteriores, no solamente con eh, Andrés Manuel López Obrador o Sheinbaum, no solamente con la nueva escuela mexicana, sino que el tema de competencias digitales ya lleva desde los años 90 y ha disminuido mucho el tema, para ser sincera, en estos dos sexenios, o en el anterior y en el que va de este, ¿no? Y bueno, aquí es un cuadro de algunas competencias que comúnmente se utilizan. Hay muchos, todavía está en proceso de investigación el tema de cuáles son las competencias exactas, porque también hay que contextualizar de dónde parten los docentes para poder generar estas tablas o matrices o indicadores de competencias. Pero para dar una idea, una de ellas es información y alfabetización digital, la otra es comunicación y colaboración, la otra es creación de contenido, la otra es seguridad, saber cómo protegerte de phishing, ¿no? De malware, y la otra es resolución de problemas, ¿no? Entonces, estas son competencias generales que ustedes pueden verificar, que existen y que no son las únicas o la única forma de categorizarlas, pero pues es algo que existe, ¿no? Y lo otro es que también existen diagramas, por ejemplo, en donde los niños tienen el derecho al área digital, tienen el derecho al bienestar y hay formas de ver este marco, ¿no? de los niños en la Internet. De hecho, las asociaciones de paidopsiquiatría no recomiendan el uso de dispositivos digitales
antes de los 12 años. Y al dárselos a los 12 años hay que aumentarles el acceso gradual, recordando que sus dispositivos, tanto de Windows como de iOS, de MacBook, tienen herramientas de control parental, es decir, pueden controlar exactamente qué ven y qué no ven los niños. Dentro de esta situación, pues hay muchos riesgos que tienen que ver con pornografía infantil. Hay muchos jóvenes, hombres jóvenes, que están utilizando YouTube para enviar mensajes sexuales diversos, para violentar a los niños, aunque piensen que no es violencia. Recordamos que, otra vez, nosotros no distinguimos entre ficción o cine y realidad. Cuando vemos una serie lo vivimos, incluso podemos tener pesadillas al respecto. El cerebro no distingue. Por eso cuando vamos al cine, ¿no? Es esta parte de entras bajo tu propio riesgo en una película de horror por si tienes sensibilidad y puede causarte un paro cardíaco, pues va en contra, va a tu responsabilidad, porque al final el ser humano, el cerebro humano no distingue entre realidad y ficción. Entonces, cuando se violenta a un niño con pornografía, el niño, la niña piensa que hay un abuso, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con el acceso a digital, en la era digital, y cuidar los derechos de los niños. Y niños son menores de 18 años, ¿eh? Eh, en este sentido, pues hay una serie de niveles, como es el nacional, ¿no? La inclusión social, la educación y conocimiento, la cultura, el nivel social, la familia, los docentes, los pares, otros compañeritos, ¿no? Que son parte de la comunidad. También el tema de ecología social, que hay miles de cables por ahí. Aquí están los cables, miren, esto lo tiene Nat Geo, por si lo quieren revisar. Pero aquí están los cables que están debajo del agua, que conectan la información en todo el mundo. No todo es nube, ¿no? La nube en realidad está abajo de la tierra. La mayoría de los discos duros, procesadores, tarjetas gráficas funcionando están debajo de la tierra para alcanzar temperaturas más bajas. El agua se recicla, no es que se tire por completo, pero el agua se recicla para mantener fríos estos sistemas. Em, y bueno, o sea, hay un sinfín de detalles y cosas que tienen que ver con la tecnología, ¿verdad? En fin, este es un primer acercamiento, ¿no? De, del tema sobre eh, la unidad uno, sobre política educativa y corporación de tecnologías. En esta actividad 2 es sociedad del conocimiento y política educativa. Bien. Ya con esta revisión, una revisión general, ustedes se van a dedicar a leer estos textos para poder generar em, sus, sus trabajos, ¿no? En cada semana van a utilizar de una a tres aplicaciones diferentes. En este caso, ustedes en una diapositiva, en Canva, van a generar en una plantilla simple, 2 columnas, eh, digamos, una infografía de la sociedad de la información y en la columna 2 sobre la sociedad del conocimiento, es decir, una comparativa. Van a poner la fuente donde tomaron esa información. Yo ya les dejo unos PDFs. Y van a tratar de ver estos ejemplos, ¿no? Rasgo central y un ejemplo. Es básicamente lo que se va a componer esa infografía. Y la actividad 2 es en un Google Docs, de Google Documentos. Van a poner esto. El título, obviamente van a poner sus datos, no se olviden de eso. En la parte superior derecha, su nombre, apellido, la licenciatura, facultad, título, Sociedad de Conocimiento y Política Educativa, por qué la agenda del conocimiento entra en la política educativa, retos, competencias, uso de medios. Esto lo van a investigar con la inteligencia artificial que les puse, análisis crítico y conclusión. Básicamente es lo que ustedes van a hacer y van a entregar ambos documentos en el área de entrega de tareas, ¿no? Este que se llama Policy Note
es una nota política. Bien, no significa que es una herramienta, sino que es una nota política, y así se le llama en inglés, policy note, pero es una nota política, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí van a hablar de la sociedad del conocimiento y política educativa. Aquí hay algunos criterios de evaluación, una rúbrica. Les digo que pueden seleccionar este de acá y este de la influencia de la sociedad del conocimiento en la política educativa para elaborarlo. Si quieren utilizar otro, adelante. Ambos lo pueden subir en versión PDF, en imagen, en la entrega de la actividad 2. Y bueno, eso es lo que ustedes harían para esta semana. Recuerden que si tienen dudas, pueden dejarme un mensaje en foro o más rápido en mi correo ruiz.carla32@ubs.edu.mx. Y no olviden que siempre tienen que poner su grupo y materia para que sea un poco más fácil hallarlos y situarme rápido en lo que les debo contestar. Bueno, nos vemos y pues seguimos trabajando.